Bueno, hoy vamos a comentar sobre el pecado imperdonable, ¿no? ¿Qué es, cuál es, verdad, ese pecado que al cometerlo Jesús ya no nos perdona? Bueno, es muy simple la respuesta, ¿verdad? Sabemos que si por culpa de todos nuestros pecados ya Cristo fue el que cargó él, ¿no? Con la culpa, es decir, con la muerte en este caso, ya todos sabemos a lo que nos referimos en cuanto a muerte. Pues entonces tenemos que tener en cuenta que si Cristo se hubiese dejado algún pecado por perdonar, entonces no hubiese servido de nada que nos hubiese perdonado todos los demás pecados, porque tan solo por uno ya tendríamos que pagarlo nosotros sin ir al cielo, porque es lo que se merece una persona, ¿no? Una persona cuando hace algo que está mal, lo va a tener que pagar. Es así de simple, es así la justicia. Entonces, como ya Cristo pagó por todas nuestras injusticias, entonces nosotros no pagamos por ninguna de ellas. Ahora, cuando Dios se refiere al pecado imperdonable, ¿verdad? Que hay un pecado que no es perdonable, es simplemente el pecado eh, de incredulidad, ¿verdad? De incredulidad. ¿Por qué el pecado de incredulidad? Porque Dios, ¿no? En este caso Jesucristo, sí, fue Él voluntariamente el condenado por todos tus pecados para que tú ahora, pues, sin merecértelo, fueses al cielo, ¿no? Porque pues ya no te condena nada y así pues eres salvo. Ahí, hasta ahí perfecto. Ahora bien, en el momento en el cual, porque estamos hablando de que esto es un pacto, en el momento en el cual tú no consideras esto como cierto y por ende estás haciendo a Dios mentiroso o estás siendo un incrédulo que, con palabras más modernas, significaría pues no creerle a Dios una cosa que es cierta, que es históricamente real, como es que te vas al cielo porque por tus pecados ya no eres condenado. Bueno, si tú piensas lo contrario a eso, entonces tú no estarás entrando a este pacto por medio de tu fe, por medio de tus creencias, ¿m? De tu creer, y es ahí donde, obviamente, no, este pecado no te va a ser perdonado, pero no porque Jesús no te haya perdonado todos los pecados, sino porque, obviamente, sí, te ha perdonado todos los pecados, pero tú tienes el libre albedrío de decidir si ir al cielo o si no ir al cielo. Si Dios te hubiese condenado a ir al cielo solo porque ya te salvó de todos tus pecados, lo cual es una realidad, pero tú no tuvieses la decisión de estar o no con Él, entonces estaríamos hablando de ¿para qué tendría que haber sucedido toda la historia humana si Dios podría haber cogido al ser humano desde el principio, podría haberlo hecho como un robot sin que pudiese pecar y sin que pudiese decidir, ¿no? Entonces sería lo mismo. En cambio Dios sí permitió, obviamente, que nosotros hagásemos lo que nos diese la gana, en el sentido de, sí, sois seres que sois perversos, pero podéis decidir si creerme o no creerme. Es esa la única decisión que interviene en cuanto a estar o no con Dios por toda la eternidad, ¿no? Entonces, hablando en pasajes, ¿no? Dice, advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, saber que ahora por tus pecados jamás vas a ser condenado, hagas lo que hagas, este es el conocimiento de la verdad. No, el conocimiento de la verdad no es que, oh, Jesucristo me salvó y entonces como me salvó tengo que ahora llevarme bien para seguir manteniendo mi salvación. No, porque la salvación no funciona así. Porque la salvación funciona de que si tú has pecado, entonces tú eres condenado. Pero como tú no eres el condenado porque lo fue Cristo, entonces tú no lo eres y punto. La salvación no funciona como que Cristo te salvó de la condena por tus pecados, pero ahora tú la tienes que mantener sin pecar porque si no, entonces te vuelve hacia ti. No, porque ya te salvó Cristo. Es así de simple, o sea, ¿no? La salvación no varía en que si ahora peco, entonces Cristo no me salvó. No, es al contrario. Me salvó y no varía porque es el salvador del mundo, es algo lógico, ¿no? Si es tu salvador, no lo va a dejar de ser. Entonces, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿para quién? Para aquel que peca voluntariamente, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquel que peca voluntariamente, obviamente, cuando tú haces algo que está mal, lo haces a sabiendas, porque el pecar, ¿cuál es la definición de pecar? El pecar no es hacer algo que está mal, porque hay muchos, por ejemplo, niños que hacen cosas que están mal, pero no por ello mueren, es decir, no por ello, porque sabemos que la condena por el pecar es la muerte, ya no estar con Dios, porque ya no te le mereces a Dios. Entonces, eh, se termina ahí la comunicación con Dios. Hay niños que obviamente pues aún no saben lo que hacen, que cometen cosas que están mal, ¿vale? Y, y que obviamente no mueren porque no han pecado. El pecar es hacer lo malo sabiendo que está mal, a sabiendas. Esto también le sucedió, estoy seguro, a Adán y a Eva.
O sea, Adán sí, Adán le dio un mandamiento a Dios, el cual lo desobedeció. Pero Adán, al ser inocente, porque cuando ¿verdad? Adán y Eva comieron del fruto que les otorgaba el conocimiento del bien y del mal, y si no recuerdo mal de la ciencia, entonces pues, bueno, Adán y Eva obtuvieron el conocimiento de lo que es el bien y el mal. ¿Qué significa? Que ahora a partir de ahí sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y aún así hacían las cosas que estaban mal, ¿no? Entonces, cuando Adán vemos que come, por ejemplo, estábamos poniendo el ejemplo de Adán, ya sabemos que Eva también lo hizo, pero no obtuvo el mandamiento directo de Dios de no hacerlo. Cuando Adán desobedece de forma directa a Dios, significa que Adán tenía la capacidad de desobedecer a Dios y por ende lo hizo. Lo único que, la manera, ¿no? ¿Cuál es desobedecer a Dios? Él sabía que si hacía eso estaba mal, ¿no? Entonces Dios dijo, no lo hagas, él a sabiendas de que estaba mal lo hizo. Ahí Adán pecó. Pero que ahí a sabiendas, ¿verdad?, de que estaba mal, hubiese hecho algo mal, ¿significa que con anterioridad no hubiese hecho algo que estaba mal sin saberlo? Yo creo que sí lo hizo. Porque si tenía la capacidad de hacer algo a sabiendas, seguro que también hizo cosas malas, lo único que no a sabiendas, porque aún no tenía el conocimiento de el bien y el mal. Pues esto es lo mismo. Hay muchos niños, por ejemplo, que hacen cosas que están mal, pero sin pecar. ¿Por qué sin pecar? ¿No? ¿Por qué? Porque no lo hacen a sabiendas. Cuando uno sabe si está bien o si está mal, es decir, ese conocimiento del bien y del mal se hace efectivo en nosotros, ¿no? De la fruta que comió Adán, en este caso, y Eva, entonces nosotros ahí sí vamos a pecar, vamos a hacer algo a malas a sabiendas y también vamos a hacer cosas buenas a sabiendas. No sabéis que, ¿verdad? Vuestros hijos, ¿verdad? Saben dar vuestras buenas dádivas a vuestros hijos, ¿verdad? Bueno, aun siendo malos, ¿no? Aun siendo nosotros malvados, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿qué es pecar voluntariamente? Hacer algo que está mal voluntariamente. No es hacer algo que está mal a sabiendas, porque nosotros siempre vamos a hacer cosas que están mal a sabiendas, como también hacemos cosas buenas a sabiendas. Si alguien que hace cosas malas a sabiendas, es decir, que peca, es decir, que yo hago algo malo porque quiero hacerlo, entonces aquí nadie se salvaría. Por el simple hecho, primero, que no es que tú te tengas que llevar bien para ir al cielo, porque si ya partimos de esa base en que la persona se tenga que salvar de esta forma, bueno, ahí ya es error tuyo. Pero segundo, si la persona tuviese que ser salva así, nadie se podría salvar porque todos, al ser pecadores, cometemos pecados, lamentablemente. Es algo, una desgracia, es algo que me gustaría no hacer, pero somos así y ya está, ¿no? Entonces, pecar voluntariamente no puede ser, obviamente, hacer algo mal a sabiendas, porque eso lo hacemos todos, entonces nadie se podría salvar. Aquí estoy poniendo un ejemplo de lógica y he comentado varios argumentos que no tienen que ver solo con mi lógica, la cual está fundamentada en la Biblia, pero, amigos míos, el hacer algo mal a sabiendas es una cosa, el pecar, este pecado voluntario, se está refiriendo obviamente a no creer el Evangelio. Fijámonos lo que dice más adelante, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente, ¿cuánto castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Es decir, aquí no está hablando de pecados, está hablando de lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario, lo cual fue salvarte, y lo cual tú lo deniegas diciendo que si ahora te desvías, puedes llegar a ir al infierno, lo cual no es así. Tampoco te recomiendo que hagas cosas malas, aunque seguirás yendo al cielo, porque ya Cristo te salvó de todo, pero la realidad es que sí, como te salvó de todo, es tu salvador y punto. Tenemos más pasajes. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, ¿verdad? Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, aquí es aquí es también otro tanto de lo mismo. Es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué? Entonces, ¿qué significa? Que si ahora voy e insulto al Espíritu Santo o le digo una palabra fea, ya jamás podré ir al cielo, ¿no? Jesús también pagó por estos pecados. Ya Jesús pagó por todos los pecados, ya está. Por todos. Como si ahora me tiro de un tercer piso, como si ahora, lamentablemente, violo a 80 abuelos. Dios no lo quiera, y yo tampoco
Yo tampoco tengo muchas ganas de hacerlo, pero es por poner ejemplos. Como ya Cristo fue el condenado por todos tus pecados, ahora tú no tienes que ir y pecar. Simplemente tienes que aceptar que esto fue así, porque es así, porque tú no eres condenado por tus pecados, y a partir de ahí, como Dios es un Dios que da libre albedrío, haz con tu vida lo que te dé la gana. Si para el bien, y si para el mal, el mal. Si para predicar el Evangelio, para predicar el Evangelio, y si para irte pues a fumar, a beber, a fornicar, entonces ahí también lo puedes hacer. Claro que todos lo hacemos esto, pero hasta un cierto punto. Es decir, si tú quieres tener como práctica el hacer cosas malas, ten en cuenta que sí lo puedes hacer, pero si tú eres salvo, Dios te va a disciplinar para que no tengas esta conducta, ¿no? Es algo simple. Entonces, ¿blasfemia contra el Espíritu Santo? Claramente no es que yo, si yo ahora insulto al Espíritu Santo, he perdido la salvación. No, porque este es un pecado y el pecado también está, este pecado también está sustituido en el cuerpo de Cristo. Obviamente, el único pecado que tenemos que tener en cuenta que está en la Biblia, que no puede ser perdonado, es la incredulidad. Y punto. ¿Vale? Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, es que aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo aquí no he puesto los argumentos porque ya lo he argumentado en muchos otros vídeos y en muchas otras ocasiones, y aquí es trabajo de cada uno abrir la Biblia, estudiarla y no mentirse. Porque si alguno se miente o tiene a alguien en la cabeza, a algún líder, que dice, no, este sí, este dice la verdad y el otro no, bueno, entonces no. Tú tienes que ir por tu verdad, pero no por tu verdad sin ser objetivo. No siendo subjetivo, sino siendo objetivo. Es decir, tú tienes la Biblia, tienes unos pasajes que te has aprendido de memoria, y poco a poco, estudiando la Biblia, obviamente tú, como una persona racional, como con cualquier otro libro y como con cualquier otra actividad, vas descubriendo cuál es la verdad en base a este libro, en base a esta actividad, no en base a lo que te digan los demás, que la mayoría del mundo, obviamente, en todo hoy día miente. Y no solo porque sea una cuestión de salvación o por una cuestión de hacer dinero, sino porque mentir es divertido controlar a los demás y es divertido tener un poder sobre los demás. Por eso los demás mienten y por eso los demás también, para ser unos bien quedas, mienten. Y yo no me estoy poniendo tampoco como aquí como un santo. Yo también hago eso y todos aquí lo hacemos. En el caso de la Biblia prefiero no hacerlo, pero en otras cosas yo lo hago y tú también. Es así de simple. ¿Vale? Entonces, la fe sin obras es muerta. Aquí obviamente se está hablando, como ya en toda la Biblia habla de que sin obras uno puede ser salvo, efectivamente, un pasaje no va a contradecir todos los demás pasajes. Tienes que utilizar un poco de lógica. Entonces, aquí no se está hablando de una salvación de tu alma, sino que se está hablando de otro tipo de salvación. En este caso, de la salvación de lo que tus obras te pueden aportar, de lo que tus méritos te pueden aportar a qué, no ir al cielo, sino a tus recompensas en el cielo. ¿Vale? Es así de simple. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, como estos dos pasajes se contradicen, ¿significa que Dios está mintiendo? No, sino que no se contradicen. Simplemente son dos significados distintos. En uno dice claramente, Efesios 2, versículo 8 al 9, que la salvación solo viene por creer y punto, y nada más. Y en el otro tenemos que descifrar cuál es esa verdad. Y en este caso ya la sé. Si tú no lo sabes, tienes que descifrarlo. Así de simple. Ya me voy a poner en esta manera de explicarlo, porque si no, no se va a entender. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Si todas nuestras obras para Dios son como trapos de inmundicia, entonces todo lo que hagamos no va a servir para nada para que nosotros podamos ir al cielo. ¿Vale? Tú me dirás, entonces tampoco podrá servir para nada para que tú puedas ser recompensado. Bueno, aquí se está hablando de un tema de salvación, amigo mío. Porque Dios dice que por las obras puedes ser recompensado. Entonces no tergiversemos, por favor. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos los puntos. Es decir, si yo estoy toda mi vida sin cometer ningún pecado, lo cual es imposible, sin hacer algo malo a sabiendas, lo cual es imposible, y yo un día, no sé, pues cualquier tontería, miento, por ponerte un ejemplo, entonces ahí, ¿verdad? Ya delante de Dios y delante de la verdad y de la justicia, he sido imputado como delincuente en cuanto a todos los puntos de la ley. Es decir, yo ya no voy al cielo y no me lo merezco. Es ahí donde entra Cristo y, oye, soy el condenado en vez de ti, para que tú ahora puedas ir al cielo libre, sin ningún tipo de condena debido a tus pecados. ¿Vale?
Fijémonos en Santiago capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y si la lengua es un fuego, un mundo, perdón, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. O sea, ¿a qué cabeza de chorlito se puede llegar a imaginar que alguien así puede llegar a ir al cielo, ¿no? Aquí Dios está hablando de todos nosotros. O sea, todos somos así, porque todos tenemos lengua, que yo sepa, a no ser que te la mutiles, ¿no? Entonces, por el amor de Dios, por el amor de Dios, no, alguien así no se merece ir al cielo. Pero se va solamente porque, bueno, pues Dios, si Dios se lo regaló, le sustituyó, ¿verdad? En efecto, de sus pecados, de la condena que debería haber tenido y ya está. Es una realidad, ¿no? Entonces, es así. Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí tenemos que tener en cuenta, obviamente, lo que siempre decimos, este bautismo no es el de agua, ¿verdad? Porque si no estaríamos hablando de obras, sino el bautismo que viene, ¿verdad? El que dijo Juan, que nos dará, ¿verdad? Fuego. Nosotros seremos bautizados en fuego, en Espíritu Santo. ¿Eh? Es la inmersión del Espíritu Santo en nosotros. Cuando creemos, ahí, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo y somos salvos. Cuando no queremos, no tenemos el Espíritu Santo. ¿Tú ya lo creíste ya? En Juan 11:40, por ejemplo, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Otro ejemplo más de solamente que viene por el creer la salvación y nada más. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Todo es una cuestión de creer, si te fijas, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sabemos que el nombre del unigénito Hijo de Dios es Jesús, y si dice que no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, significa que no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se podría sustituir como Jesús. Jesús significa Salvador. No has creído en el Salvador que ya te salvó. ¿Vale? Marcos 16, versículo 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Hay muchas personas que se consideran salvas o cristianas y luego no van y predican el evangelio a las personas. Eso significa que no han sido salvas, porque si no tendrían la necesidad de, cuando se encuentran a alguien, predicar el evangelio. Esto es algo que, por ejemplo, a mí me pasó. Sé que por haber creído fui salvo, ahora le voy a decir a las demás personas. Cuando tú no tienes esta necesidad, o jamás la tuviste, porque se te puede ir con el tiempo, obviamente, si no estás bien leyendo la Biblia, no estás bien con Dios, bueno, entonces, si tú jamás tuviste esta necesidad, entonces no, jamás fuiste salvo. Porque tú, cuando eres salvo creyendo el Evangelio, quieres predicar. Es una cosa lógica, ¿no? Si tú tuvieras helados ilimitados y ya no te quedan más para ti y tal, pues los vas a regalar a los demás. Es una manera de decir, ¿vale? Pero bueno. Luego, otro versículo, otro pasaje. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Eso qué significa? Que si tú, cuando ya te mueres, te vas al infierno, Dios Dios ya te perdonó los pecados, ya fuiste sustituido. Ya está, ya están todos perdonados. Ahora bien, si tú no quieres aceptar este perdón, si tú no quieres, ¿verdad?, creerlo, bueno, entonces vas a tener que pagarlos en el infierno. En el infierno ya no vas a tener la oportunidad de creer el Evangelio. Bueno, a ver, imagino que sí vas a tener la oportunidad de creer el Evangelio. Yo creo que no, ¿no? A lo mejor tienes la oportunidad, pero no se te hace efectiva la salvación. Yo creo que no vas a tener la oportunidad, porque se nos nombran varios pasajes que vas a estar en confusión. Una persona que no haya creído el Evangelio, que no es salva, va a estar en confusión, y eso significa que se va a creer que está ahí por haberse llevado mal o otras cosas, ¿no?, cuando realmente está ahí por no creer. Porque si esa persona hubiese sabido de antes que por creer hubiese acabado ahí, hubiese creído. El problema es que no le creyó a Dios, ¿no? Y por ende no creyó aquí en la tierra. Mateo, por último, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, aquí tenemos la salvación.
Jesucristo fue el que fue desamparado de sí mismo al final, de Dios, por culpa de nuestros pecados. Entonces nosotros estamos siempre con Dios, porque ya fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa esto? Que ya Dios, por culpa de nuestros pecados, jamás va a volver a tener relación con sí mismo. Ahora Él tiene poder para tomar su vida, para dar su vida y volverla a tomar. Ahí sí, tuvo poder para volver a estar con Dios, para resucitar, para volver a la vida. Esto es, ¿verdad? Estar con Dios. Pero nosotros, que deberíamos haber sido los que por toda la eternidad hubiésemos dicho, ¿por qué me has desamparado Dios? Por culpa de nuestros pecados. Esto lo sufrió Cristo, obviamente luego resucitó, y entonces por eso estamos siempre con Dios. ¿Vale? Solo por un pecado tuyo, si ya tú tuvieras que haber sido el condenado, entonces tú jamás hubieses estado con Dios, ¿no? Entonces, era para comentar esto, y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.